Gracias. Buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es miércoles 10 de octubre, estamos saliendo en vivo y en directo. Son las 9 de la noche aquí en Miami. En un momento voy a conversar con un muy valeroso político opositor venezolano del partido Primero Justicia. Era amigo cercano del abatido concejal Fernando Albán. Nos visita esta noche el exalcalde Gustavo Marcano. No se pierdan el testimonio de Gustavo, que estuvo muy recientemente en Nueva York con Fernando Albán. Fernando ha sido asesinado por la dictadura venezolana en días pasados. El programa de hoy va dedicado con muchísimo cariño a John, Anthony y Rachel, que vienen desde New Jersey. Gracias por estar aquí. La madrina del programa, que es Gloria, y al padrino, Iván. Angelito, por supuesto, que es miembro del directorio de Mega. Y a Luis Marcano, 8 años, que está aquí esta noche. Un aplauso para Luis, por favor. Un niño encantador. Bueno, también quiero dedicar el programa a 2 señoras colombianas que me saludaron la semana pasada en el Hotel Alvear de Buenos Aires. Silvia Lopera y Marisol Civisterra, encantadoras. Estaban un poquito alicoradas, yo también. Entonces fue todo muy convenientemente feliz. Bueno, vamos a las noticias, que son todas malas, ¿no? Los periodistas vivimos de recoger malas noticias, es terrible. Bueno, acompáñenme, por favor, tengan un poquito de paciencia y compasión. El 28 de octubre hay de nuevo elecciones presidenciales en Brasil, será la segunda vuelta, el favorito para ganarlas es el derechista, ultraderechista Bolsonaro, que a mí no me cae tan bien, pero supongo que si fuera brasilero me resignaría a votar por él porque Brasil necesita un cambio. Solo que Bolsonaro es militarista, es machista, es homofóbico y cuesta trabajo verlo con simpatía desde la trinchera liberal en la que yo estoy, ¿no? Pero el contendiente principal de Bolsonaro, Fernando Haddad, que es el delfín de Lula, Lula es el expresidente que está en la cárcel, con toda justicia está en la cárcel, Haddad quiere debatir, polemizar con Bolsonaro. Bolsonaro quita el cuerpo, elude el bulto, no se compromete a un debate y Haddad lo conmina. El candidato a la presidencia de Brasil, Fernando Haddad, podría debatir con su rival Jair Bolsonaro donde sea. Así lo aseguró el miércoles el izquierdista tras enterarse de que Bolsonaro no acudiría al debate previsto para el jueves. Nuestro recelo es que él busque artimañas para evitar debatir. Estoy dispuesto a ir hasta alguna enfermería para debatir con él. Si es necesario, voy a la enfermería para que debatamos sobre Brasil. Bueno, lo de la enfermería es una frase cáustica, por decirlo menos. La dice aludiendo al incidente en el cual un loco acuchilló a Bolsonaro antes de la primera vuelta. Ese atentado fallido disparó a Bolsonaro en las encuestas. Bolsonaro casi perdió la vida y por eso Haddad lo cita a debatir en una enfermería. No parece una frase muy delicada, pero la política está reñida con la cortesía, como ustedes bien saben. Bueno, seguiremos informando, pero todo sugiere que Bolsonaro el 28 de octubre va a ganar con absoluta comodidad, con holgura. Recuerden que le ha sacado casi 20 puntos porcentuales a este muchacho Haddad en la primera vuelta. Será muy difícil para Haddad remontar esa distancia sideral. Vamos a Venezuela. Lo que faltaba, la dictadura venezolana, la dictadura de Maduro, ahora culpa a Julio Borges del asesinato que ellos, los sicarios de Maduro, han perpetrado contra Fernando Haddad. Es increíble. Sugieren la especie insidiosa de que Borges le exigió a Albán suicidarse. Mensajes como este, divulgado en las redes sociales, el régimen de Nicolás Maduro estaría responsabilizando al expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Julio Borges, de la muerte del concejal del partido opositor Primero Justicia, Fernando Albán. A través de cuentas falsas, el gobierno habría viralizado este artículo, aparentemente publicado en el portal de noticias argentino Infobae, en el cual aseguran que Albán denunció a Julio Borges como el autor intelectual del supuesto atentado contra Nicolás Maduro, motivo por el cual Borges habría presionado al concejal para que se suicidara. Todo es falso, ese artículo no salió en Infobae, Infobae ya los ha desmentido.
Es falso que Borges tuviera nada que ver con ese atentado fallido a Maduro del pasado 4 de agosto. Y es totalmente falso que Borges, que estuvo hace poquito en Nueva York con la víctima Fernando Albán, tenga absolutamente nada que ver con la muerte repentina, con el asesinato frío y desalmado de Albán. A Albán, por supuesto, lo han matado los torturadores del SEBIN. Se les fue la mano, no se midieron. Lo torturaron con tanta sevicia que le quitaron la vida. Pero ahora, uno de los sicarios del régimen, uno de los sicarios mediáticos de la dictadura, Silva, Mario Silva, desde su programa La Hojilla, culpa a Julio Borges de este crimen. Uno de los líderes chavistas que viralizó esa publicación fue el conductor del programa La Hojilla del canal estatal venezolana de televisión, Mario Silva. En información publicada por Infobae, presumen que Julio Borges está implicado en la muerte del concejal Fernando Albán, quien comentó haber sido amenazado por él, ya que conocía sobre su participación en la organización y financiamiento del magnicidio contra el presidente. Sin embargo, Infobae dejó claro que desde su portal nunca difundieron esa información y que de hecho su página de internet está bloqueada en Venezuela. Borges es un caballero, es un hombre de honor, es un hombre de paz. No tuvo absolutamente nada que ver con el atentado fallido a Maduro, ni tiene absolutamente nada que ver contra el crimen abyecto perpetrado contra su amigo y colega Fernando Albán. Dicho todo esto, saltan contradicciones escandalosas entre la versión mercenaria del fiscal Saab sobre la muerte de Albán. Saab dijo desde un primer momento que Albán se arrojó desde una ventana, desde un baño en el SEBIN a la muerte, con la otra versión igualmente rastrera de Reverol, el ministro Reverol, que dijo que Albán saltó desde una ventana en un pasillo del SEBIN. La muerte de Albán, ocurrida en la sede del Servicio de Inteligencia Bolivariana, ha provocado que hasta los propios funcionarios del régimen chavista se contradigan, ya que el fiscal Tarek William Saab dijo que el opositor solicitó ir al baño y estando allí se lanzó al vacío desde el 10º piso. Pero después, el ministro del Interior, Néstor Reverol, señaló que Albán se suicidó mientras estaba en la sala de espera para ser llevado a tribunales. Entre tanto, tenemos las imágenes del funeral de Fernando Albán ayer martes. Nuestra solidaridad, nuestro respeto al padre de Juan Requesens. El concejal Armas opina también sobre esta muerte absolutamente repudiable. Fernando ayer fue asesinado por el régimen de Nicolás Maduro. A nosotros no nos queda duda porque tenemos fuentes desde adentro de la policía, desde dentro del SEBIN, que nos revelaron que Fernando llegó con vida a este cuerpo de seguridad y que una vez después de las torturas, de que se le fuera la mano con estas torturas, fue lanzado su cuerpo por las ventanas del edificio del SEBIN de Plaza Venezuela. El abogado defensor de la víctima de Albán, el abogado Joel García, reflexiona también sobre este horrible asesinato. Vemos cómo son las instalaciones del SEBIN, vemos que cualquier preso político en este magnicidio están sumamente custodiados. Es difícil que esa persona la hayan dejado sola ni siquiera por un momento. Es imposible que se haya él podido haber abierto una ventana y lanzarse y caer en el lugar donde cayó. El SEBIN cuenta con las suficientes cámaras de seguridad para determinar si eso es lo que dice el fiscal general o no lo es. Si el fiscal general no se atreve a exhibir ninguno de esos videos, es porque está ocultando. Tiene un buen punto el abogado García, tiene un muy buen punto, que muestren las grabaciones de las cámaras de seguridad. No lo van a hacer, desde luego, ¿no? Recuerda también este abogado que no es el primer cliente suyo que muere en circunstancias extrañas en el SEBIN. No es la primera vez que vivo una situación de este. Ya es mi segundo preso, mi segundo defendido que muere en los calabozos del SEBIN. El primero de ellos fue el piloto Rodolfo González, quien se suicidó, entre comillas, se ahorcó en los calabozos del helicoide, estando preso por ser preso político también. Porque allí se tortura y se mata con absoluto cinismo y con absoluta frialdad, ¿no? Bueno, el diputado Paparoni increpa a los matones chavistas, entre ellos los hermanitos Delcy y Jorge Rodríguez. ¿Qué más quieren hacer? ¿Cómo es que ellos que llegaron hablando aquí de persecuciones, de presos políticos, de torturados políticos, de muertos políticos, hoy
se han convertido justamente en esos monstruos por los cuales ellos comenzaron a luchar. ¿Qué sentirá Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez al haberse convertido en algo igual o peor de aquello que se llevó al papá de ellos mientras ellos eran unos niños? ¿Qué sentirá Tarek William Saab al haberlo convertido este gobierno en el verdugo justamente? Uno peor de todos eso es lo que la historia rechazó y de los por los que él tanto luchó. Hoy nosotros estamos despidiendo un mártir. Nosotros estamos despidiendo a alguien que con el ejemplo de su vida hasta el último minuto nos dijo que esta Venezuela valía la pena y que valía la pena luchar por ella. El cardenal venezolano Urosa, Jorge Urosa, está tranquilo, inquietantemente tranquilo, si me permiten el adverbio, porque dice que lo llamó el canciller Arreaza para asegurarle que habrá una investigación transparente sobre la muerte de Albán. Sí, claro, ¿cómo no? Pero, señor cardenal, con todo respeto, si los sicarios del régimen mataron a Albán torturándolo, ¿usted cree de verdad que van a hacer una investigación imparcial? Él dice que esto es lo que le ha prometido el canciller Arreaza y parece muy halagado de que Arreaza lo haya llamado. Recibí una llamada del canciller Arreaza, la cual él me manifestaba en nombre del presidente la preocupación por el asunto, por supuesto, sosteniendo la tesis que ellos han manifestado, pero indicando que están haciendo las investigaciones respectivas sobre cómo fueron los hechos. De manera que hubo una comunicación institucional por parte del canciller Jorge Arreaza. Institucional, dice el cardenal, institucional. ¿En serio? ¿Le parece que Arreaza representa a alguna institución? Arreaza, señor cardenal, es simplemente un adulón de los asesinos. Es un paje, un ujier de los criminales que usurpan el poder en Venezuela. No hay ninguna institución. Ni Arreaza es un canciller institucional, ni Maduro es un presidente institucional. Que usted hable de diálogo institucional dignifica, tan siquiera retóricamente con las palabras, pero dignifica la dictadura. Elija mejor las palabras. Nada que provenga de Maduro ni de Arreaza tiene la textura noble de institucional. Porque la única institución que ellos respetan, señor cardenal, es la de la tortura y la muerte. La del uso abusivo de las armas contra el pueblo indefenso. Sobre esa base feble, innoble, han montado su poder. Así que desconfíe de ellos, por favor. María Corina Machado, bastante más lúcida que el cardenal, reflexiona sobre la muerte de Albán. Porque el régimen ha sido descubierto en su crimen. Porque hoy no solo los venezolanos, sino el mundo entero entiende lo que aquí ocurrió. A un hombre inocente lo secuestran, lo detienen, lo torturan, lo asesinan y además pretenden culparlo de que él se quitó la vida. O sea, es algo que es inconcebible, tanta maldad. Escucho al cardenal y me hago agnóstico. Escucho a María Corina y me hago feminista. María Corina, como siempre, habla claro y con la verdad. Hacer investigaciones independientes, por favor. ¿Quién puede creer que estos asesinos que matan a mansalva van a hacer alguna investigación independiente o que aquí habrá justicia? Justicia habrá el día que las mafias salgan del poder y eso es exactamente lo que hoy convocamos a los venezolanos y al mundo. Y tenemos la fuerza. Y Fernando, repito, es un mártir de la lucha por la democracia en Venezuela y a todos sus compañeros de su partido Primero Justicia, a sus amigos y sobre todo a sus familiares, decirles que no descansaremos un instante hasta que haya justicia para él y para toda Venezuela. Y habrá, llegará. Bueno, mis respetos, como siempre, María Corina, mis respetos. Un técnico forense que ha trabajado en la autopsia en la morgue y que es un experto haciendo autopsias y que conoce a gente cercana que practicó la autopsia al cuerpo sin vida de Albán, dice que la verdadera autopsia, cuyos resultados por supuesto han sido ocultados, escamoteados, revela que Albán tenía agua en los pulmones como producto de las torturas a las que fue sometido.
Allí, dentro de los exámenes que se le hicieron a los diferentes órganos, que es propio dentro de la materia forense, se observó que había agua en los pulmones. Eso fue uno de los resultados que arrojó la autopsia. Pero el contenido que fue transcrito fue alterado. Fue alterado por orden de Reverol, que conminó a los forenses a decir que Albán murió como consecuencia de la caída, que sufrió un severo traumatismo en la cabeza. Pero este técnico forense dice la verdad. Y el doctor Arnoldo Pérez nunca le hizo la autopsia a ese cuerpo, nunca se la hizo. Simplemente siguió las instrucciones de la doctora Yanaceli Cruz. Ninguno de los médicos forenses o patólogos que estaban de Varas quisieron prestarse para suscribir un documento con este contenido. Así que el ministro es responsable del contenido, de cómo se tergiversó para hacer ver otra cosa. Centenares de personas despidieron al cuerpo sin vida del valeroso concejal Fernando Albán. Madre de Dios, ruega por él y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita fueres entre todas las mujeres, bendito es el Hijo de Dios. Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pronuncian una última postrera, desgarrada oración en honor a la memoria de Fernando Albán ayer en los funerales en el Cementerio del Este. En este momento pues ya su cuerpo, es decir, el féretro está dentro de la furgoneta que a esta hora tiene pues una bandera del partido opositor Primero Justicia, partido donde militaba Fernando Albán, sus familiares y los principales dirigentes políticos de Venezuela están acompañando el féretro, están dándole el último adiós a Fernando Albán. Su madre y su padre también están en primera fila. Y ahora sí, la oración pronunciada de un modo conmovedor en loor a la memoria de Albán. Descanse en paz. Entiendo que su viuda y sus hijos permanecieron en Nueva York, que estaba así su madre. En un momentito voy a conversar con Gustavo Marcano. Gustavo fue alcalde, es del partido Primero Justicia, fue amigo de Albán, estuvieron juntos hace poquito en Nueva York y es un gran demócrata venezolano. No se lo pierdan, en un momentito Gustavo Marcano. También voy a mostrar consternado, escandalizado, las cosas que ha dicho el fiscal Tarek William Saab mintiendo de una manera obscena sobre la muerte de Albán. No, les ruego que me acompañen porque en unos minutos voy a conversar con un gran político venezolano, valiente, corajudo, comprometido con la libertad de su país, Gustavo Marcano, que fue alcalde, que además fue compañero de partido y amigo personal de la víctima de Fernando Albán, a quien han matado esta semana. Bueno, esto que vamos a ver es bastante obsceno, puede ofender la sensibilidad de la gente buena, de buena entraña, porque el fiscal Saab se descolgó en una rueda de prensa verdaderamente deshonrosa, impúdica, que no tiene perdón de Dios. Porque sobre la sangre derramada del inocente Albán, el fiscal Saab ha seguido torturándolo. O sea, ha torturado a un muerto, ha torturado a un cadáver, ha matado a alguien que ya estaba muerto, lo ha linchado moralmente. Son increíbles, por obscenas e impúdicas, por indecorosas y falsas, por hediondas, pestilentes, las cosas que ha dicho Saab sobre Fernando Albán. Veamos la primera. Es bueno destacar que en el curso de esta investigación, ¿verdad?, se está estudiando 1.272 notas de voz y de audio que se le fue encontrado en el teléfono celular del ciudadano Fernando Albán. Repito, en el curso de la investigación se está estudiando 1.272 notas de voz y de audio, además que tienen que ver con WhatsApp, Telegram, etcétera. Además de 2.400 documentos, correos electrónicos y chats. ¿Qué de raro tendría eso? Es decir, cualquier persona tiene un montón de audios y fotos y mensajes y WhatsApps en su celular. Esto es normal.
no tiene por qué ser delictuoso, pero ya Saab, de una manera pérfida, ¿no? Rastrera, vil, echa sombras sobre eso, o sea, sugiere que esos audios tenían algo malo, algo ilegal, algo ilícito, porque a continuación se permite decir lo siguiente. Quiero destacar igualmente que se encontraron allí 2.084 videos. De estos videos, sin adelantar elementos criminalísticos que violen la reserva legal, pudiera decir que muchos de esos videos pudieran explicar la conducta lamentable del ciudadano Albán al momento de atentar contra su propia vida. Esto es increíble, ¿no? O sea, sigue torturando a Albán, estando ya muerto Albán, Saab lo sigue torturando. Sigue linchando moralmente, asesinando moralmente a la víctima, diciendo que han encontrado, ¿quién les puede creer a estos sicarios, a estos asesinos? Que han encontrado videos en el móvil de Albán que según el propio Saab justificarían o permitirían entender por qué Albán se habría quitado la vida. Es decir, Saab nos quiere hacer creer que Albán escondía en su celular videos altamente comprometedores para él. ¿Qué videos serían esos? Bueno, ya están los agentes mediáticos del chavismo propalando por las redes sociales que han encontrado, muy convenientemente para la dictadura, ¿no?, en el celular de la víctima de Albán videos pornográficos, pornografía infantil, videos que sugerirían que a Albán le gustaba mucho la pornografía, o un cierto tipo de pornografía ilegal, o que Albán tenía videos de contenido homoerótico. ¿Cómo podemos creerles? Yo no les creo absolutamente nada. Aparte de torturarlo y matarlo, ahora le están llenando el celular de videos, seguramente de pornografía infantil o de contenido homoerótico, para continuar torturando a la víctima y sugerir que Albán se mató porque el celular lo incriminaba. Pero vamos a ver, pensemos juntos. Si Albán llegó el viernes pasado de Nueva York a Caracas, si él era un valeroso político opositor, si razonablemente podía sospechar que en Maiquetía lo iban a detener, Albán tendría en su celular todas estas cosas escandalosas que ahora le imputan. Albán hubiera viajado con un celular cargado, por ejemplo, de pornografía infantil. Esto es absolutamente falso, es una patraña, es un montaje del régimen. Están matando de nuevo y 3 veces más al muerto. Es un horror lo que están haciendo, ¿no? Luego Saab, que continúa mintiendo con la sangre muy fría, gélida, describe, falseando los hechos, torciendo la verdad, cómo, según él, se mató Albán. Quiero destacar que dicho ciudadano iba a ser puesto a la orden del tribunal competente la tarde del día 8 de octubre. Sin embargo, en horas del mediodía, tal como nosotros adelantamos esa vez, al momento del almuerzo, Albán se levantó abruptamente de la mesa, diciendo que quería ir al baño. Eso nosotros lo explicamos. Él aprovecha esa circunstancia, diciendo que quería ir al baño, y corre hacia una ventana panorámica que se encontraba en el pasillo del piso 10 de la sede del SEBIN en Plaza Venezuela, y se lanza al vacío. Bien, esta es la versión de hoy, falsa por supuesto, farisea, de Saab, ¿no? Dice que Albán estaba almorzando, se levanta, nadie lo sujeta, no está esposado, corre y se lanza por una ventana panorámica desde un pasillo. Ahora van a ver a Saab hoy diciendo que no dijo lo que dijo. Fíjense. Aquí nunca se ha dicho que se lanzó desde el baño, porque hay gente que le gusta muchísimo, es lamentable. Yo creo que aquí hay que respetar la dignidad humana del ciudadano fallecido. Haciendo especulaciones
montajes, medias verdades, para prácticamente luego de este hecho linchar moralmente a este ciudadano inventando las cosas que hemos escuchado para desvirtuar una investigación que, repito, bajo las manos de este Ministerio Público será totalmente diáfana, auditada, lo voy aquí a ratificar, auditada y certificada, porque así lo estamos haciendo con videos, con entrevistas, con fotografías. ¿Ustedes pueden creer a este arlequín rechoncho? A este bufón sin gracia que dice que quiere respetar la dignidad de la víctima. Lo han torturado al Albán, lo han matado. Y este desgraciado, este mojón de Saab, continúa torturándolo. Respeta la dignidad de Albán cuando dice que en el celular de la víctima han encontrado videos que explicarían por qué la víctima se suicidó. No. Están haciendo una perversa y sucia campaña de demolición contra el carácter moral de Albán. Van a decir que era homosexual, que era pornógrafo, que era pedófilo. Lo están diciendo ya por redes sociales. Todo eso es mentira. Pero además, este es un mitómano. Acaba de decirnos que él nunca dijo que Albán saltó desde la ventana de un baño, ¿verdad? Eso es lo que dice hoy miércoles 10 de octubre. Pero no es verdad. Él dijo, lo primero que dijo fue esto. Fíjense cómo se contradice. La versión preliminar que nuestros funcionarios han recogido en el lugar de los hechos, apenas conocimos la noticia, es que el ciudadano solicitó al Albán ir al baño y estando allí se lanzó al vacío desde un piso 10. Lo dice clarísimamente, ¿no? Solicitó ir al baño y estando allí, estando en el baño, esta es su primera versión, se lanza al vacío. ¿Tantas ventanas panorámicas hay en el SEBIN? ¿De veras? Es una torre de cristal el SEBIN. ¿Y los presos políticos qué? ¿Pueden lanzarse así al vacío desde cualquier ventana? Libre y alegremente. Hágame el favor. Los presos políticos están esposados y van custodiados por otros esbirros, por otros matones. Todo esto es un guión perversamente escrito seguro por los espías cubanos del G2. A Albán lo han matado y lo siguen matando, continúan torturándolo y van a decir que se suicidó porque su celular lo incriminaba, porque era pedófilo. Lo están diciendo ya, solo que este no se atreve a decirlo así como se los estoy diciendo yo ásperamente. Pero todas las cotorras y loros amaestrados y papagayos del régimen en redes sociales, asalariados, todos están diciendo ya que Albán se mató porque en su celular había pornografía infantil, ¿no? Bueno, este es el régimen de Maduro y Cabello al que sirve con diligencia, arrastrándose como una lombriz obesa, este rechoncho arlequín, Tarek William Saab. Una desgracia, una desgracia. Bueno, publicidad y luego voy a conversar con un brillante político venezolano que fue amigo, compañero de partido de Fernando Albán. Gustavo Marcano nos visita esta noche. Bienvenidos de vuelta al programa. Nos visita esta noche, regresa esta noche al programa el exalcalde venezolano, un valeroso político opositor, Gustavo Marcano, además muy amigo de la víctima, Fernando Albán. Estuvo hace poco con Fernando en Nueva York. Un aplauso para Gustavo Marcano, por favor. Muchas gracias. Bienvenido. ¿Cómo Muchas estás? gracias. Mis condolencias, Gustavo, porque sé que eras muy cercano a Fernando Albán. ¿Estuvieron juntos en Nueva York con ocasión de la visita de Maduro? Sí, estuvimos formando parte de la delegación venezolana de la oposición, que estuvo en todas las reuniones para impulsar las sanciones, para impulsar la denuncia ante la Corte Penal Internacional de más de 6 gobiernos que en esa oportunidad se pronunciaron en función de llevar a la Corte Penal Internacional al régimen venezolano. Estuvimos allí la última semana de septiembre. ¿Qué recuerdas de esos encuentros con Albán? Mira, hay dos cosas que yo creo que son determinantes en lo que sucedió, porque Fernando Albán, si bien es cierto, era miembro del partido político Primero Justicia, era un dirigente, concejal de Caracas, del municipio Libertador, era un dirigente de bajo perfil, de este tipo de dirigentes
que trabajan o que llevan adelante todo el trabajo social del partido. Sí, sí. De hecho, su trabajo inicial era con la iglesia y luego se suma a las filas del partido, pero trabajaba en el área social con la organización de la iglesia y luego con la organización política, pero era un dirigente de muy bajo perfil, sí. No era una persona que estaba declarando en los medios de comunicación, etcétera. Yo creo que hay un hecho de Nueva York determinante, Jaime, y que debe saberse, y cuando haya un organismo internacional investigando lo que sucedió con Fernando Albán, nosotros daremos nuestro testimonio. ¿Cuál es? Y es que nosotros, estando en Nueva York, estando caminando de una reunión a otra, estábamos siendo seguidos por funcionarios que estaban acreditados por el consulado venezolano, seguidos abiertamente para tomar fotos, para grabar, que de hecho tuvimos un percance porque cuando nos dimos cuenta, nunca nos podíamos imaginar que eso podía estar sucediendo, encaramos a estas personas, llamamos a funcionarios de seguridad de la policía de Nueva York y resolvieron la situación. Pero yo estoy seguro que la identificación de Fernando Albán viene de esa persecución que tuvimos en Nueva York por órganos de seguridad, no sé si eran venezolanos, no sé si eran cubanos, pero estaban acreditados por el consulado venezolano. Estoy seguro que de allí viene la identificación. ¿Cuántos eran quienes los perseguían a ustedes? 3 personas. 3. ¿Tomaban fotos? Sí, fotos y videos. Y videos. ¿Y caminaban por la calle detrás de ustedes? Caminaban un poco disimulados, obvio que en Nueva York no tenían el despliegue tecnológico ni el aparataje que tienen. Pero los perseguían. Pero sin duda alguna estaban para chequear quiénes estábamos y, por supuesto, cuál era la agenda de actividades que estábamos teniendo. ¿Ustedes los confrontaron? ¿Albán Sí, sin los duda. confrontó? No, lo confrontamos el grupo de personas que estábamos allí y pusimos a la policía directamente a tratar el asunto. Y dijeron que eran funcionarios consulares. Así es, que estaban acreditados, pero se dispersó. ¿Julio Borges estaba con ustedes? Sí, sí, estaba Julio. ¿Y Fernando Albán había ido a Nueva York expresamente para eso? O sea, ¿había viajado desde Caracas para las protestas contra Maduro en Nueva York? No. Fernando tiene a su familia desde hace 2 años en Nueva York, a sus hijos, becados por organizaciones de la iglesia, a su esposa viviendo en Nueva York. O sea, estaba visitando a su familia de antes. Visitando a su familia y coincidió con toda la agenda de actividades en el marco de la Asamblea General de la ONU y por supuesto se sumó a parte de esas actividades. ¿Hay algo más que tú quieras contar de tus encuentros con Fernando Albán en Nueva York recientemente? Bueno, que a mí no me queda duda, Jaime, que ese episodio en Nueva York marcó a Fernando Albán a tal punto que Fernando Albán es arrestado o secuestrado por parte del SEBIN entrando a migración. Ni siquiera había pasado en migración, lo estaban esperando y fue secuestrado al llegar a Maiquetía. ¿Por qué viaja de regreso a Caracas estando su familia en Nueva York? ¿Por qué no se quedó en Nueva York? Bueno, eso es una pregunta, además que uno se confronta en los sentimientos porque... Terrible, ¿no? Terrible. Sí, él es concejal o era concejal de Caracas y tenía un altísimo grado de responsabilidad, esa es la verdad. Él fue a trabajar, a cumplir con su labor y con la labor social que tenía en la iglesia. Él llevaba comedores que hoy en día alimentan a cientos de niños en la parroquia donde él vive y en la parroquia donde él hacía vida religiosa. Y él sentía un compromiso muy grande con continuar su labor y con cerrar su ciclo como concejal. Comprendo. Por eso volvió. Y volvió fue precisamente por eso. El solo hecho de que volviera Gustavo, y yo lo he dicho la otra noche, revela su inocencia. Es decir, si él hubiera sido parte del atentado contra Maduro del 4 de agosto, se quedaba en Nueva York. Si él hubiera tenido en su celular videos que lo comprometían con ese atentado o con cualquier tipo de conspiración violenta, me parece que hubiera borrado los videos y además se hubiera quedado fuera de Venezuela. Que él volviera a Caracas revela que tenía la conciencia y las manos limpias, ¿no te parece? Sin duda alguna, incluso a quienes estamos en el exilio por haber sido perseguidos del régimen, siempre cuando uno se encuentra a alguien de Venezuela, lo que le dice es, hermano, cuídate, mosca al regresar, ¿para qué te vas a ir tan rápido? Si hoy en día la actividad, digamos, de un consejo municipal no es para nada importante, era parte de lo que le decíamos nosotros, o no te vayas por vías tradicionales, devuélvete por otra vía para que burles lo que es el aparataje de seguridad. Y lo que decía Fernando, no, pero es que
Yo no tengo absolutamente nada, yo soy una persona absolutamente desconocida y que no tengo absolutamente nada que ocultar. O sea, ¿tú crees que para él fue una gran sorpresa que lo detuvieran en Maiquetía el viernes? Bueno, yo creo que todo venezolano hoy en día que llega al país tiene un cierto temor de ser perseguido, porque la persecución del régimen no se limita a los políticos, sino también a los familiares o a cualquier persona de la sociedad civil. Yo creo que él pudo haber llegado con cierto temor, pero yo estoy seguro, si no, no se hubiese ido por Maiquetía, o si no, no hubiese estado viajando hacia Caracas como en efecto lo hizo ese día viernes. Lo acusa el régimen de haber sido parte del atentado contra Maduro. Esto es falso de toda falsedad, ¿no? Así es. Así es, no tiene... ¿Qué sabes tú de ese atentado? ¿Tú crees que fue una trampa montada por el régimen o fue un esfuerzo real por liquidar a Maduro? Mira, yo creo que fue un esfuerzo absolutamente real. Yo también. Yo lo creo así. Pero ni Albán, ni Borges, ni nadie de Primero Justicia era parte de esa en lo que no están involucrados, ni Albán, ni Julio Borges, ni Juan Requesens. Exactamente. Que está hoy injustamente detenido, que también creo que está injustamente detenido, Jaime, por una razón fundamental que nosotros, y sobre todo es uno de los compromisos que creo que debemos asumir desde el exilio, y es que nosotros no podemos caer en que el país estamos viviendo en una especie de sentido de normalidad. El régimen juega a bajarle presión a la persecución en un momento determinado o le baja presión a la confrontación política para que, bueno, la sociedad venezolana agarre alguna especie de respiro, alguna especie de tranquilidad en el medio de la crisis terrible que tenemos. Y yo creo que parte de la sociedad comete el error entonces de caer en esa normalidad. Estoy seguro que a Juan lo agarran por eso. Juan se entera pocas horas antes de que lo estaban buscando, fue a casa de su familia a buscar ropa para tratar de evadir los cuerpos represivos del Estado y fue detenido en casa de su mamá. ¿Tú crees que Albán lo mataron deliberadamente o solo querían torturarlo, pero no matarlo y no se midieron y lo mataron de un modo accidental como consecuencia de la tortura? Mira, Jaime, yo creo hoy que a Fernando Albán lo mataron deliberadamente. Deliberadamente. Así como a Juan Requesens sacaron el video aquel drogado, en calzoncillos, drogado, que recuerdas que hicieron ver o trataron de hacer ver que eran funcionarios del SEBIN indignados que habían sacado ese video. No, ese video fue filtrado por el régimen para tratar de meterle miedo, mucho más miedo a la sociedad y para tratar de mandarle un mensaje sobre todo a toda la dirigencia que está luchando por la libertad y por el cambio en Venezuela. ¿Tú crees que si Albán se hubiera quebrado, hubiera cedido y hubiera dicho muy bien, yo voy a decir lo que ustedes me exigen que diga, yo voy a incriminar a Julio Borges, voy a decir que Borges era el jefe del atentado contra Maduro? Si Albán hubiera dicho eso, no lo hubieran matado. Bueno, yo creo que el objetivo del régimen era sembrar aún mucho más miedo a través de un hecho abominable como esto, y lo que dicen sus últimas actuaciones en las últimas horas, este señor Tarek William Saab, que va a pagar, él va a pagar, Dios está arriba y nos protege a todos y la justicia llegará. La justicia va a llegar, así como va a llegar el cambio en Venezuela, que este señor salga a decir que no dijo lo que dijo. Y salga a decir hoy, como para justificar un asesinato de este tipo, bueno, que esta persona en su celular tenía algunos videos que puede ser la razón por la cual esa persona se quitó la vida, por el amor a Dios. Y después entonces que pida respeto a la dignidad de la víctima. Increíble. Es un descaro que lo que te lleva a pensar es que todo era un guión absolutamente preparado y que el asesinato de Fernando Albán fue premeditado por el régimen. Es interesante que tú creas eso, que lo han matado queriendo matarlo, no queriendo solo torturarlo, no, lo han matado queriendo matarlo. Queriendo matarlo. Antes de ir a la publicidad, y esta es mi última pregunta en este segmento, ¿tú has visto ya en redes sociales a defensores de la dictadura venezolana sugiriendo que Albán tenía pornografía o era pedófilo? Ya lo están diciendo. Totalmente. Tienes una campaña paralelo a lo que fue la declaración de este señor que va a pagar ante la justicia algún día. Salió a través de redes sociales toda una campaña de fotografías de lo que supuestamente se le había encontrado a Fernando Albán en su celular. Regresamos después de la pausa con Gustavo Marcano, no se lo pierdan. Gustavo
nos está diciendo quién era en verdad Fernando Albán. Un hombre absolutamente insospechable de suicidarse, como dicen que se mató. Regresamos. Ha venido esta noche el muy digno, muy decente, ¿no? Político venezolano, exalcalde Gustavo Marcano, que fue amigo del concejal Fernando Albán. Amigo y compañero de partido en Primero Justicia, ¿no es cierto? Sí. ¿Con qué palabras, 3 o 4 palabras, describirías el ánimo de Albán? ¿Cómo era Albán? Una persona servicial. Yo creo que es la primera palabra que cualquier persona que haya conocido a Fernando, es la primera palabra que lo caracterizaría. Amigo, y una persona leal, y creo que ha quedado evidenciado producto de lo que le sucedió. Lo han matado precisamente por ser leal a sus amigos y a la verdad, ¿no? Así es, a la verdad y a Dios. Sí. Y ¿Era mucho más religioso que un político promedio? Sí. ¿Llamaba la atención por su fe religiosa? Él era una persona de bajo perfil, insisto, digamos públicamente hablando, pero era una persona entregada al servicio de la iglesia. De hecho, su familia está en Nueva York, no producto de la riqueza, no, están becados por la iglesia y trabajando para la iglesia. Él tiene toda una vida entregado al servicio de la iglesia, al igual que su familia. Él llega, decías, a la política, al servicio público, desde la iglesia. Desde la iglesia o después de haber trabajado tanto tiempo en la iglesia. O sea, su trabajo social o su trabajo, digamos, con la gente no empieza con la política, sino con la iglesia a través de programas sociales. Y si él trabajó tanto con la iglesia de tu país, ¿te parece que, digamos, lo que ha dicho hasta ahora la iglesia, sus principales voceros, está bien o pedirías un poquito más? Mira, la declaración sin duda del arzobispo de hoy deja mucho que desear. Y a mí me decepcionó. Deja mucho que desear y creo que forma parte de ese miedo generalizado en el que se encuentra nuestra sociedad venezolana. Pero siendo el arzobispo, yo hubiese esperado a una persona mucho más combativa frente a lo que ha sucedido en contra de Fernando. Además, una persona de extrema confianza y muy amigo de Fernando Albán. Entonces, yo hubiese esperado una persona con una posición mucho más firme a la que la vi hoy cuando dijo que había hablado con Arreaza. Y que estaban teniendo un diálogo institucional, que me pareció una frase desafortunada. Así es. Anoche estuvo Ramón Muchacho aquí, también de tu partido. Sí, lo vimos, claro. Primero Justicia. Yo siempre pregunto esto, ¿no? Si Trump te llamara, por ejemplo, por teléfono y te dijera, Gustavo, me interesa tu opinión, ¿qué puedo hacer por usted? ¿Cómo puedo ayudarlos? ¿De qué manera podríamos nosotros ayudarlos a ustedes, los venezolanos demócratas? ¿Qué le pedirías? Apoyarnos en todos los escenarios para salir del narcorrégimen que tenemos en Venezuela. ¿Pero incluyendo un escenario de uso de la fuerza? Pero es que todo escenario hoy en día tiene que estar sobre la mesa. Y uno va agotando los escenarios de acuerdo a sus niveles de complejidad. Pero en Venezuela es como a la gente que dice, por ejemplo, algunos gobiernos exigimos una investigación independiente o una investigación imparcial en Venezuela. ¿De quién va a ser una investigación imparcial? Se van a investigar ellos a sí mismos asesinos, de una manera imparcial. Así es, no existe. Suena ridículo. En Venezuela no hay gobierno, que es otra cosa que yo tanto critico incluso de personajes de la oposición que hablan de un gobierno. Quiero subrayar esa frase. En Venezuela no hay gobierno. Así es. ¿Qué es lo que hay? Son unos delincuentes, claro, hay una banda en el poder. Criminales, exacto. En el poder. Y si yo tuviese la oportunidad, se lo dijimos al vicepresidente Pence cuando estuvimos reunidos con él, se lo diríamos al presidente Trump claramente. Ustedes tienen que ayudar a los venezolanos, tienen que ayudarnos a sacar a esta banda de criminales que hoy en día están en Venezuela, que no es un gobierno, que no actúan como un gobierno, que cada escenario, además, que ya está absolutamente agotado. ¿Cuántos diálogos el gobierno promovió, además usando la comunidad internacional? Porque República Dominicana fue un diálogo promovido por la comunidad internacional. Fue como el último voto de confianza que le dio la comunidad internacional al régimen y mira cómo salió. Entonces, lo que yo le pediría es, mira, y aquí las opciones en la mesa se están acabando. Y no hay peor mal para Venezuela que Maduro salga del poder. Que va a ser un escenario duro, difícil, lo va a ser,
pero es el único escenario que tenemos los venezolanos para salir de estos delincuentes asesinos que están enquistados en Miraflores. O sea que a ti eventualmente, aunque sea muy improbable, como dijo un muchacho anoche aquí, aunque parezca una hipótesis casi novelesca, cinematográfica, pero a ti no te molestaría si un día Estados Unidos decide intervenir por la fuerza para sacar a Maduro, a Cabello y a su banda de secuaces. En lo absoluto, para nada. En lo absoluto. Para nada. Y al pueblo venezolano estoy seguro que tampoco. Hoy en día tú le preguntarás a un político que está en Venezuela y no te va a decir que está de acuerdo con esa opción, pero serían los primeros que estarían aplaudiendo esa opción. Pero y eso hay que entenderlo. Y no, lo que estamos en el exilio, lo que no podemos caer es en lo políticamente correcto. Pero si yo le preguntara esto mismo que te he preguntado a ti, y estoy de acuerdo con tu respuesta, yo también estoy a favor de usar la fuerza como sea necesario. Así es. ¿No? Si yo se lo preguntara a Enrique Capriles, él desde Caracas me diría que no, que está en contra de una invasión militar de Estados Unidos. Porque está en Caracas. Y yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que entender. Quienes estamos en el exilio, lo que no es permisible, Jaime, es que quienes estamos desde esta posición tan dura, tan difícil, nosotros estemos, entonces, bueno, claro, que desde aquí jugando hables con posiciones acomodaticias. No puedes hablar con miedo como si estuvieras allá. Así es, así es. Y te puedo dar fe que hoy la oposición venezolana, toda la oposición reunida en el exilio, la verdadera oposición venezolana, porque eso es otra cosa y es otro problema que tenemos en Venezuela. Henry Falcón no es de la oposición venezolana. Desde luego que no. Entonces, no sigamos en ese debate que si la oposición va a participar en un proceso electoral porque Henry Falcón. No, ese señor no es de la oposición. Pero Ramos Alup sí que lo es. Bueno, tiene que terminar de demostrarlo. Si Ramos Alup insiste en un escenario de participación electoral... Está hablando de un referéndum ahora. Si insiste en un escenario de participación electoral con estos malandros asesinos... Deja de ser oposición. Absolutamente. Y nosotros lo que tenemos que concentrarnos, y era lo que te quería decir, que hoy en día hay un acuerdo unánime en lo que es realmente la oposición, que han habido diferencias, porque las ha habido y somos demócratas. Es normal. Es normal. Pero hoy, entre los liderazgos para hablar de los principales liderazgos, de Julio Borges, María Corina Machado, Leopoldo López, Diego Arria, o sea, de las diferentes tendencias de la oposición hay un acuerdo absolutamente claro, en primer lugar, con la caracterización del régimen y en segundo lugar, que todas las opciones tienen que estar sobre la mesa para su salida. Y eso es lo que se está trabajando a nivel internacional y creo que es el gran reto que tenemos de aquí en adelante y que este hecho que acaba de suceder, que nos duele en el alma, y sobre todo a las personas que conocimos, a Fernando, que fuimos amigos, que trabajamos con él, nos duele mucho en el alma, pero este hecho nos tiene que llenar de fuerza para seguir luchando y para seguir trabajando y construyendo esa salida. Es así, Gustavo. Ahora, déjame hacerte una pregunta difícil, porque no somos muchas las voces que desde la libertad pedimos, reclamamos el uso de la fuerza por parte de Estados Unidos contra la dictadura venezolana, ¿no? Yo lo digo, en cuanto a ocasión puedo decirlo. Porque además hay un caso, es una narcodictadura. Es decir, el Departamento de Justicia de este país perfectamente podría decir: estos sujetos han exportado toneladas de cocaína a Estados Unidos y por lo tanto hay que ir a arrestarlos. ¿No? O sea, yo creo que hay un caso contra ellos. Legalmente se justifica una intervención. Dicho lo cual, hay sin embargo otras voces de prominentes líderes, presidentes, jefes de Estado en la región que desaprueban el uso de la fuerza, una eventual invasión militar, la desaprueban por completo, incluso desaprueban un golpe militar interno en Venezuela, dicen que eso tampoco sería bueno, que nada que provenga de los militares traerá consecuencias benéficas, y le piden a Maduro algo que yo te pregunto a ti si sería conveniente, que Maduro abra Venezuela para un canal humanitario, para una asistencia humanitaria, o sea, que el mundo libre, principalmente la América democrática, envíe alimentos y medicinas a tu país. Eso, pedirle a Maduro que abra un canal humanitario, ¿tiene sentido? Hoy en día son millones de venezolanos quienes están padeciendo una crisis humanitaria. Pero canalizar la ayuda humanitaria a través del régimen nos convertiríamos en cómplices. Sería hacerle un favor al régimen, ¿no? Y le estaríamos haciendo un favor absolutamente al régimen. ¿Y no hay otra manera de canalizar la ayuda que no sea a través del régimen? ¿O hay otra manera? Bueno, el régimen nunca va a dejar que se canalice a través de organizaciones como la Iglesia, y de hecho lo boicotea a la Cruz Roja, boicotea a organizaciones de la Iglesia. En fin, no la hay.
Entonces, lo que tienen que entender los gobiernos del mundo, los gobiernos democráticos del mundo, y sobre todo América Latina, es que en Venezuela no se va a acabar la crisis, más bien se está profundizando la crisis, no se va a acabar sobre todo la crisis migratoria que está produciendo tantos problemas a los países, va a continuar y se va a seguir incrementando y le va a generar muchísimos problemas hasta que nos salgamos del régimen de Maduro. Por lo tanto, Gustavo, la mejor ayuda humanitaria que podemos darle a Venezuela es ir a capturar a los narcodictadores. Sin duda alguna. Esa es la mejor ayuda humanitaria. Y yo estoy seguro, como decimos en mi país, que muchos de estos presidentes dicen que no están de acuerdo con una intervención. Y en privado dicen otra cosa. Pero de la boca para afuera. Sí. Yo estoy seguro que es de la boca para afuera. Ahora sí, esta es mi última pregunta. Si Estados Unidos decidiera intervenir, como el año 89 intervino felizmente en Panamá, porque fue una intervención corta, eficaz, trajo la libertad y la democracia a Panamá. Nunca más hubo un golpe militar. Y Noriega merecía estar preso. Si Estados Unidos decidiera intervenir, ¿tú crees que el venezolano promedio se sentiría invadido o agraviado o disgustado porque otra potencia entra en su país? ¿O que el venezolano promedio aplaudiría la liberación del país? El venezolano se sentiría liberado. ¿Liberado? Liberado de un régimen. Y entraría entonces todo el trabajo que te digo que hoy en día ya está absolutamente acordado de una junta de transición para Venezuela y un plan de reconstrucción que ya está acordado. Claro. Jaime, y es la buena noticia que los venezolanos deben saber. Esas reglas para la transición democrática y ese plan para la reconstrucción del país se ha venido trabajando desde hace mucho tiempo por la sociedad civil, partidos, y hoy en día es una ruta hacia la democracia que comparten la mayor parte de los liderazgos y la mayor parte de la oposición venezolana. Es una extraordinaria noticia la que acabas de dar en medio del clima trágico que nos hemos. Una extraordinaria noticia. Gracias por haber venido, mis condolencias de nuevo por la muerte de tu amigo Fernando Albán. Te apreciamos muchísimo. Gracias. Vuelve pronto, Gustavo Marcano. Además, un gran padre de familia. Un aplauso para él y para su hijo Luis. Gracias. Regresamos después de la pausa con todo lo último de Colombia. No se lo pierdan, que ya volvemos. El presidente chileno Salvador Piñera está en Madrid y dijo esto sobre la crisis venezolana. Era el país más rico de América Latina en la década de los 90 y hoy día tiene una situación en que no hay democracia, no hay separación de poderes, no hay Estado de Derecho, no hay libertad de expresión, no se respetan los derechos humanos. Además está viviendo una brutal crisis económica, su Producto Interno Bruto debe ser cerca de la mitad de lo que fue hace muy poco tiempo atrás, y una crisis humanitaria, porque un país tan rico como Venezuela da pena, ¿cierto?, que ver a su población que literalmente muchos de ellos se están muriendo de hambre por falta de alimentos o se están muriendo por falta de medicamentos. Dije Salvador, no, es Sebastián Piñera, perdón. Sebastián Piñera, presidente chileno, ofreció ayuda humanitaria a Venezuela. Los países de América Latina hemos hecho un enorme esfuerzo por pedirle, insistirle al presidente Maduro que abra los canales humanitarios, cosa que el presidente Maduro se niega a hacer porque niega la existencia de una crisis humanitaria. Y uno se pregunta cómo una persona puede ser tan ciego, tan ambicioso, de estar dispuesto a producir tanto dolor y tanto sufrimiento a su propio pueblo con tal de aferrarse al poder. Piñera tiene razón y estamos con él, pero se repite demasiado y en esto de la ayuda humanitaria es ingenuo. Piñera ha dicho que a Brasil le conviene, al menos en lo económico, que gane Bolsonaro el 28 de octubre. Ahora recula, se achanta, matiza. El apoyo expresado por el presidente chileno Sebastián Piñera al candidato ultraderechista a la presidencia de Brasil, Jair Bolsonaro, ha levantado ampollas. Un día después de afirmar que al menos en lo económico es lo que Brasil necesita, Piñera ha matizado sus palabras durante una reunión en Madrid con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, poniendo más énfasis esta vez en sus diferencias con Bolsonaro. Yo tengo grandes discrepancias en muchas materias con lo que ha dicho el candidato Jair Bolsonaro. Y también tengo importantes acuerdos en otras materias, pero por supuesto que hay frases que usted ha mencionado en materia de conductas homofóbicas o conductas poco respetuosas con las mujeres o poco comprometidas con la democracia, con las cuales yo definitivamente discrepo. Bueno, ha hecho bien en tomar una distancia moral de Bolsonaro, porque Bolsonaro dice cosas horribles, indefendibles. El presidente español, el socialista Pedro Sánchez, que a mí, la verdad, no me gusta mucho, también toma distancia de Bolsonaro. Es claro que lo ve con hostilidad. Yo sospecho que Sánchez quiere que gane el candidato de Lula,
Fernando Haddad. Pese a Piñera y a Sánchez, creo que Bolsonaro va a ganar. Ya regresamos. Para terminar, quiero mandarle un saludo muy cariñoso a una mujer venezolana que está en Buenos Aires. Es masajista, se llama Alejandra, trabaja en el Hotel Alvear, en el spa del Hotel Alvear. Aprendió unas técnicas de masaje en Tailandia, vivió en Tailandia. Me hizo unos masajes tailandeses, masajes thais, que me llevaron a la gloria, al nirvana. Le debo el éxtasis puro a Alejandra. Gran masajista. Muchas gracias. Gracias al público tan lindo que vino esta noche.